Muy bien, damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, quienes se están integrando a esta clase COEL por los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Viña del Mar. En esta oportunidad abordaremos contenidos de la cadena transportadora de electrones y estaremos a cargo de la clase quien les habla, Eduardo Escalona, y también Paulina Hernández desde México. Como ya se supone, ustedes van a tener quizás algunas complicaciones de audio dependiendo de la posición donde estemos de la sala. Los estudiantes de Chile no, pero los estudiantes de México a lo mejor sí. Así es que si por algún motivo se escucha bajito o se oye muy lejos o no me entienden lo que dije por la conexión a internet, pueden preguntarnos y repetimos, ¿ya? Vamos a iniciar con un pequeño resumen de lo que fue la clase pasada para los estudiantes de acá de nutrición, en donde los contenidos fue ciclo de Krebs y contenidos asociados a la demanda de oxígeno, y luego vamos a retomar con lo que corresponde a la cadena transportadora. Ya, así que eso nos va a servir como introducción también para la materia que vamos a estudiar ahora. Muy bien. Entonces, en la clase pasada hablamos acerca del destino aeróbico del piruvato. Indicamos que es un proceso que va a estar ocurriendo ya dentro de la mitocondria. Y previo a este destino aeróbico del piruvato, ¿cierto? Nosotros hablamos de la glucólisis. Dijimos, mira, la glucólisis es un proceso donde se cataboliza la glucosa, y esta glucosa, luego de 10 sucesivas reacciones, forma 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? Este proceso de glucólisis es un proceso que ocurre a nivel del citosol, pero para que iniciemos, ¿cierto?, el catabolismo de este piruvato, requerimos ingresarlo hasta la mitocondria. Esto siempre y cuando contemos con oxígeno, porque se acuerdan que también habíamos analizado los destinos anaeróbicos, que eran destinos que ocurrían cuando no teníamos suficiente oxígeno. Por lo tanto, con oxígeno, vamos a ingresar a esta mitocondria, en donde también lo habíamos comentado. Esta mitocondria presenta una estructura de una matriz, que es la parte inferior. Maestro, disculpe. ¿Se escucha? No se ve bien la pizarra. De hecho, no se alcanza a ver si está haciendo algún dibujo o alguna presentación. Sí, les voy a tomar luego una imagen, una foto, para que se las comparta con pantalla completa, porque me di cuenta que los diseños ahí en las pizarras, como es clarito, no se ven muy nítidos. Pero luego de la explicación le tomo la foto y se los proyecto ahí en la pantalla como compartido. De acuerdo, maestro, gracias. Ajá. Y luego de esta matriz, ¿cierto? Tenemos ayer. membrana. Son los dos que quedan. Ay, uno negro y uno blanco también bonito. No sé por qué pone eso ahí. La madre lo voy a poner que es de la universidad.
Tenemos entonces la membrana interna. Luego hacia el exterior tenemos un espacio que se conoce como espacio intermembrana. Y hacia la parte más externa de la mitocondria tenemos nuestra membrana interna. Perdón, membrana externa. Entonces tenemos un organelo, ¿cierto?, que es la mitocondria, en el cual van a ocurrir los procesos asociados a oxígeno. Ya nos olvidamos del citosol porque ya ocurrió la glucólisis ahí, ya formamos el piruvato y ahora vamos a ingresar, ¿cierto?, a la matriz. Pero también mencionamos la clase pasada que no podíamos llegar e ingresar el piruvato hasta la matriz, sino que lo necesitábamos convertir. ¿En qué lo necesitábamos convertir? Igual nos pueden ayudar los compañeros de medicina, ¿eh? Si es que ustedes nos quieren comentar en qué se convertía este piruvato para ingresarlo a los procesos mitocondriales, a los procesos aerobios. ¿O ustedes quieren también? ¿En un complejo enzimático? Se convierte o se cataboliza en un complejo enzimático, pero de piruvato, ¿a qué pasa? ¿A qué se convierte? ¿Qué es el compuesto que va a ingresar después del ciclo de Krebs, en la primera reacción? No. Por ahí va la compañera. Acetil-CoA. Acetil-CoA. Entonces, para poder ingresar al ciclo de Krebs, tiene que ocurrir un primer paso que va a ocurrir en la membrana interna, que corresponde, ¿cierto?, a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y respecto a esta descarboxilación oxidativa del piruvato, nosotros entregamos una serie de detalles. Primero, como les dije recién, que ocurría en la membrana, ¿cierto?, interna de la mitocondria. Vamos a anotar esos apuntes acá a la izquierda, y mientras tanto les voy a tomar la foto a los compañeros de México para que lo... Ahí les estoy compartiendo entonces el esquema que apuntamos recién. Y ahora lo que vamos a hacer es anotar detalles de esta descarboxilación oxidativa del piruvato. Y ustedes me van a ir comentando. Este primer paso del destino aeróbico del piruvato, ¿cuándo ocurre? Dijimos recién. En la membrana interna, ¿cierto? Es un proceso que está catabolizado por un complejo de 3 enzimas, que las abreviamos como E1, E2, E3. ¿Pero cómo se llama el complejo? Piruvato deshidrogenasa. Entonces tenemos el complejo piruvato de H, ¿cierto?, que era la abreviatura que estábamos utilizando para la deshidrogenasa. Y además de este proceso, por cada compuesto, por cada molécula de piruvato que ingresa, ¿qué producto forma? Acetil-CoA, NADH y CO2. Muy bien. Entonces los productos son acetil-CoA, tenemos el NADH y tenemos el CO2. Y esto dijimos que era por cada piruvato, es decir, si es que nosotros analizamos la cantidad de productos que se formarían ahora por cada molécula de glucosa, sabiendo que la glucólisis forma 2 piruvatos, que era parecido a lo que preguntamos en el control que aplicamos recién, tienen que considerar todos los productos por 2, ¿ya? Porque eso que les acabo de presentar, que son un acetil-CoA, un NADH y un CO2, son productos por un piruvato, ¿ya? Si consideramos lo que se formaría a partir de glucosa, todo por 2, porque se obtienen 2 piruvatos.
¿Ya? Y yo, ok. Muy bien. Los compañeros de México también, si es que en alguna parte desean intervenir, intervengan nomás. Ya la idea es que estamos haciendo la clase en conjunto, pensando que ustedes están aquí presentes en la sala también. Vamos a tomar un poco el esquema y pasamos con la siguiente. Ahí les compartí entonces la imagen de los apuntes que anotamos recién acerca de este primer paso que corresponde a la descarbonización oxidativa. Luego de que ya formamos, ¿cierto?, el acetil-CoA dentro de la mitocondria, ahora en la matriz, ingresamos al siguiente paso de este destino aeróbico. ¿Y cómo se llama? El ciclo de Krebs. Muy bien. Vamos a anotar, igual que en las características anteriores, las características de este ciclo de Krebs. Y díganme a ustedes, pues, primero, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz, ¿cierto? Ocurre en la parte interna de la mitocondria. Muy bien. Este ciclo de Krebs, vamos con su característica metabólica. ¿Es catabólico o es anabólico? Anfibólico. Anfibólico. ¿Qué quería decir eso? Y es de los dos, ¿cierto? Es catabólico y es anabólico. Muy bien. Es un proceso anfibólico y eso quiere decir que es catabólico y también anabólico. El ciclo de Krebs, además, es una ruta bien particular porque lo vimos en las imágenes. De hecho, se las voy a proyectar para que las veamos y también los compañeros ahí en México las puedan revisar. Porque el ciclo de Krebs tiene una característica que se asocia con esta imagen. El ciclo de Krebs entrega y recibe moléculas o compuestos. Esta característica, ¿cómo se llama? Anaperótica. Es anaperótica. Ya, o sea, el ciclo de Krebs nutre, como ustedes ven en la imagen, ahí pueden ver acá en el telón, o lo pueden ver ahí en la pantalla de su sala también ahí en México. Es una ruta que, por ejemplo, aporta alfa-cetoglutarato para formar aminoácidos. Es una ruta que aporta, por ejemplo, succinic-CoA para formar porfirinas. Ya hablamos que las porfirinas son parte del grupo hemo de la hemoglobina. El ciclo de Krebs recibe ahora, porque no se lo puede entregar, dijimos, porque si no se desnutre, ¿cierto? Se queda sin compuestos o sin intermediarios. Recibe aminoácidos como tirosina y fenilalanina para, por ejemplo, formar el fumarato. O recibe, por ejemplo, piruvato para formar malato. Entonces es una ruta que entrega y recibe intermediarios, por lo tanto eso se conoce como anaplerótico. Muy bien. ¿Cuántas reacciones formaban el ciclo de Krebs? 8 reacciones. ¿Ya? Y fíjate que el ciclo era un proceso, al igual que las otras rutas metabólicas, me refiero a glucólisis, que ya habíamos tocado esa materia, gluconeogénesis también, y las rutas del metabolismo del glucógeno, es una ruta regulada. ¿Qué reacciones estaban reguladas? 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, muy bien. La reacción 1, en la reacción 3 y en la reacción 4. Muy bien. Pero fíjate que el ciclo de Krebs también genera productos. Y esos productos que genera por cada acetil-CoA, de nuevo, por un acetil-CoA, si consideramos desde glucosa como aparecía en el control, tendríamos que considerar 2 acetil-CoA, ¿ya? Porque estaríamos formando 2 acetil-CoA en el paso anterior, que es la descarboxilación oxidativa. Por lo tanto, si lo apuntamos, déjenme subir esto, lo apuntamos aquí al ladito. ¿Qué productos
genera el ciclo de Krebs por cada molécula de acetil-CoA. 3 NaDH, un FADH2 y un ¿Ya? GTP. Y un GTP. Muy bien. Entonces lo anotamos acá, los productos por cada acetil-CoA son iguales a 3 NaDH, un FADH2 y muy bien, un GTP. Y si nos aventuramos un poquito más, y les proyecto la imagen si quieren también. Y me indican ahora en qué reacciones, el número me refiero, se forma el NaDH, por ejemplo. 3, 4 y 8, ¿cierto? Y en el esquema vemos que este NaDH que está en color verde, posee flechitas negras que nacen desde la reacción 3, desde la reacción 4 y desde la reacción 8. ¿Ya? Por lo tanto, NaDH lo formamos en las reacciones 3, 4 y 8. El FADH2, en la 6, fíjate ahí en el esquema también, tenemos el NaDH apareciendo en su flechita o la cola de su flechita desde la reacción 6. Muy bien. Y el GTP es la reacción número 5 y GTP, fíjate, aparece ahí como una bolita naranja con un entre paréntesis ATP, porque energéticamente hablamos también la clase pasada que GTP y ATP energéticamente son similares, por lo tanto nace desde la reacción número 5. Muy bien, bien. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Ustedes acá en la sala y los compañeros en México, ¿alguna duda? Acá me dicen que no. ¿En México cómo van? Pero no los tiene silenciados. No, es que silencia a los otros asistentes que se metió mucho en los asistentes. No, pero los compañeros de la sala no, es que estaban en dos computadoras, ¿viste? Paulina es la profe que está en la sala. Y Yanira era la profe que había silenciado. Profe Paulina o los estudiantes ahí en México tendrán alguna duda. Por un momento, ¿alguien tiene alguna duda, chicos, de lo que han explicado hasta el momento del ciclo de Krebs? ¿Está más justo el comportamiento del ciclo de Krebs? Bien. Parece que no, profesora Paulina, ¿cierto? Ahí les proyecté de igual forma el esquema que habíamos anotado recién acerca del ciclo de Krebs. Y bueno, ahora entonces, el otro tema que abordamos en la clase pasada tenía que ver con las lanzaderas, que solamente se los voy a recordar con la tabla que hicimos la clase pasada. Esa tabla resumen estaba re buena porque era bien completa. Así que hagamos esa tabla para recordarlo y con eso ya entramos de lleno en lo que sería la clase de hoy. Entonces dijimos, tenemos dos lanzaderas. Una de ellas se llama lanzadera glicerol 3-fosfato. Muy bien. Dijimos que la P ahí con el círculo abreviado fosfato, ¿ya? Y otra que es la malato aspartato. Y las clasificamos en términos de su función. Muy bien. Su ubicación. Y también en términos de la producción de ATP, ¿cierto? Teníamos una diferencia de un ATP
entre una y la otra. Si hablamos de la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿dónde está ubicada? Músculo esquelético y cerebro, ¿están de acuerdo? Sí, ¿cierto? Estaba en el músculo esquelético y en el cerebro. En cambio, la lanzadera malato-aspartato, ¿dónde estaba? En el hígado y corazón. Pasemos al tiro la cantidad de ATP. La lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿cuánto forma? 1,5 ATP, ¿cierto? Cuando estaba funcionando. Y en el caso de la lanzadera malato-aspartato, 2,5. Por eso que es una diferencia. Entonces, si ya se sabe uno, el otro ya lo puede completar más fácil. Ponte tú, me sé de la malato-aspartato, que es 2,5, uno menos, 1,5 la glicerol 3-fosfato. Función de la glicerol 3-fosfato. En el citosol. Acuérdense que cuando hablábamos de las lanzaderas, la función de ellas era mantener cantidades, mantener stock de compuestos en ciertos lugares de la célula. Y recuerden siempre que nada más, ¿dónde se mantiene? En el citosol. ¿Por qué? Porque lo requería la glucólisis. Recuerden que hablamos de la fermentación láctica y alcohólica, que ellas generaban nada más que lo utilizaba la glucólisis, y la glucólisis enviaba la base que necesita la fermentación. Y se formaba un ciclo. ¿Recuerdan que eso viene ahora? Por lo tanto, la función de esta lanzadera, entonces, el glicerol 3-fosfato es mantener el NADMAS muy bien en el citosol. Y en el caso de la lanzadera malato-aspartato, ¿cuál era su función? En la matriz. Entonces dijimos, la H siempre asociando a la matriz y nada más siempre asociando al citosol. Entonces, la malato-aspartato, mantener nada más en el citosol y cierto nada H en la matriz. Mantener las cantidades es súper importante porque si la glucólisis no posee nada más, no va a ocurrir, porque uno es un reactante. Si el ciclo de Krebs no genera nada H, lo que vamos a ver ahora es que la cadena transportadora de electrones no va a ocurrir. Por lo tanto, es importante mantener ciertas las cantidades. Ahora, les voy a montar la imagen a los compañeros de México para que la vean más cerquita. Ya, ahí se les ve mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar ya con los contenidos de la clase de hoy. Esperemos unos 2 minutos para que los compañeros la puedan visualizar bien. Si quieren sacarles fotos ya, de igual forma la clase está siendo grabada, así que les vamos a hacer llegar la grabación, pero para que puedan tener igual en la imagen y si quieren anotarlo en sus cuadernos lo puedan hacer. Profesora Paulina, ¿cómo van por allá? Maestra, un favor, tenemos un poquito de dificultad para escuchar y entender, como que se escucha un poco de eso. No sé si ahorita que inicie con el tema, podría acercarse un poco más al audio o al micro. Ah, genial. O sea, aquí me escuchan bien, ¿cierto? Es que se escucha un poco de eco, maestra. Y estoy súper cerquita. ¿Ahora me escucha mejor? Ahí escuchan chicos un poco mejor, ¿no? Es que los de aquí adelante sí se escuchan. A ver, denme un segundo, tengo una idea. Ahí puede hablar, maestro.
A ver ahora. ¿Me escuchan bien ahora? Mucho mejor. Yo la escuché un poquito cortado, pero ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto, definitivamente, perfecto, mucho maestro. mejor. Ya, yo creo que ahora... Y otros se escuchan muy bien. Muy bien, ahora vamos a compartir la diapositiva de la clase de hoy. Como verán, ya no estoy tan cerca de la pantalla porque se acoplan un poquitito los sonidos, pero por lo menos me están escuchando bien. Muy bien, para empezar la clase vamos a realizar lo que se conoce como actividad rompehielo. Y lo que haremos es, mediante sus teléfonos celulares, escanear el código QR que está a la izquierda, o si no tienen lector de QR, pueden ingresar a la página menti.com e introducir el código que está en la pizarra. Luego de eso se les va a visualizar una pregunta y ustedes deben responder la pregunta. Les doy unos segundos para que puedan conectarse. Los dos tenemos un problemita. Doctor, ¿nos escucha? Sí, acá lo escuchamos bien. Ok. Y ahí abrimos la votación.
¿Se escucha mejor ahora? Muchas gracias. Ahora sí lo pueden enviar. Ya empezamos a recibir las respuestas y si se fijan, predomina la respuesta de un buen aprendizaje. Algunos estudiantes también hablan de comprender, aprender. En este momento predomina aprender. Otros, mira, fíjate lo que dicen, que hablen. Comprender, escuchamos por allá. Aprender mucho. Entonces, fíjense, con esta simple actividad, logramos generar un intercambio de pretensiones dentro de esta actividad colaborativa. El objetivo de este primer paso es precisamente esto, que se genere un contacto entre ustedes a pesar de la distancia y puedan un poco recibir lo que sus colegas también desde México esperan desde esta clase y los compañeros de México lo que esperan de sus compañeros de Chile. Vamos ahora con los contenidos. Muy bien. Cuando hablamos de este tercer paso del destino aeróbico del piruvato, hablamos de una cadena transportadora que va a estar ocurriendo en la membrana interna de la mitocondria. Es un proceso en el cual 4 complejos proteicos están acoplados a la membrana interna de la mitocondria y van a realizar algunos pasos o algunas reacciones que van a implicar finalmente la formación de ATP. Vamos a hacer un esquema y al igual que el paso anterior, les voy a tomar la imagen para que después la compartamos. Muy bien. Fíjense entonces. Ahí quedó sin escala. Estábamos revisando el audio de la sala. ¿Y si te baja el volumen? Es que apreté el otro tiro como que... Pero silencio ahí, que ponaste. No, profe, el volumen.
A ver ahora. Ahí sí. ¿Me oyen ustedes, cierto? Lo escuchamos muy bien. ¿Me están oyendo, cierto? Muy bien. Sí, me oyen bien. Ya, buenísimo. Gracias. Ay, no. Lo que pasa es que se nos estaba acoplando el audio aquí en la sala, entonces cuando hablaba muy cerca del parlante, se escuchaba súper fuerte acá y además era incómodo el ruido. Pero ahora, bueno, ya les voy hablando un poco por acá por el micrófono de mi teléfono y les voy a tomar la imagen luego del esquema que les represente. Y a los compañeros aquí en la sala también les puedo hablar más fuerte y me escuchan todos. Entonces, hablamos de esta cadena transportadora de electrones que está formada por 4 complejos proteicos. Tú me dices, oye, pero ¿cómo es eso de los complejos proteicos? Los complejos proteicos son estructuras formadas por varias proteínas, ¿ya? Dentro de ellas, por ejemplo, proteínas que están compuestas de hierro y azufre, por ejemplo, las cuales tienen por función contener los electrones durante su paso por la cadena transportadora. Es decir, vamos a tener un flujo de electrones a través de la cadena, ¿ya? Entonces tenemos el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y también el complejo 4, ¿ya? Recuerden, los complejos están incrustados dentro de la membrana interna, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de una membrana interna donde se encuentran los 4 complejos. Por supuesto, hacia adentro de la mitocondria vamos a hablar de la matriz y hacia afuera de esta membrana interna, recuerden que estaba este espacio intermembrana. Y por supuesto, más hacia el exterior hablaremos de la membrana externa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un complejo proteico que va a recibir electrones desde un dador y va a hacerlos fluir a través de la cadena. Fíjate, ¿y quiénes son los dadores? Para el complejo 1 va a actuar como dador la molécula de NADH, ¿ya? Esta coenzima reducida que la acabamos de formar. ¿Dónde la formamos recién? Díganos. En el ciclo de Krebs, ¿cierto? Formamos 3 NADH por cada molécula de acetil-CoA que ingresó al ciclo de Krebs. Por lo tanto, esos NADH precisamente que se formaron en la matriz van a ser los que utilizaremos ahora para nutrir, ¿cierto?, la cadena transportadora en el complejo 1, ¿ya? Y por supuesto ingresa como NADH y luego cede sus electrones, ¿ya? Y se va a oxidar. ¿Y qué formará? NAD o NAD+, ¿cierto? Muy bien. Otro dador de electrones corresponde al FADH2, ¿ya? Y este FADH2 va a estar presente en el complejo 2 de la cadena, ¿ya? En el complejo 2 de la cadena. Y desde esa posición va a recibir los electrones provenientes desde el succinato. Tú me dices, oye, pero a ver, espérate un poquito. Succinato. Succinato lo vimos también formando parte de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, fíjate lo que ocurre. Este segundo complejo es un complejo que forma parte de la cadena transportadora y también es parte de los procesos del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, cumple una doble función el complejo 2. Está en la cadena y está en el ciclo de Krebs. Entonces, repito, en el complejo 2 vamos a tener, ¿cierto?, un dador de electrones que corresponde al succinato. ¿Y él a quién se los va a entregar? Dijimos, al FADH2, que lo va a estar esperando ahí en el complejo 2 para recibirlos, y se formará un producto del paso de los electrones que es el fumarato. Idéntico al producto que se genera en el ciclo de Krebs, ya, porque es el mismo paso del ciclo de Krebs, solo que cumple una doble función, estar presente en la cadena y estar presente en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué función tenía la cadena? Si lo recordamos ahora para que me la comenten. ¿Qué función tenía la cadena transportadora? Flujo de electrones, ¿cierto? Tiene que generar un flujo de electrones. Y para que ese flujo de electrones ocurra, ¿quiénes son los dadores de electrones? El NADH, muy bien, y el succinato. El succinato, ¿a qué complejo le entrega los electrones? Al FADH2, ¿que está en qué complejo? En el 2, muy bien. ¿Y el NADH, qué complejo le entrega los electrones?
al 1, ¿cierto? Y se forma nada más. Muy bien. ¿Qué es lo que le está ocurriendo todo el tiempo a los dadores? Dadores que vienen reducidos. ¿Qué les está ocurriendo? ¿Se están oxidando? Se están oxidando, ¿ya? Muy bien. Acuérdense, cuando posee los electrones está reducido, pero una vez que ya los entregó, se oxida, ¿ya? Así que los entrega reducido y luego de que ya los entregó, se oxida, ¿ya? Por eso que se forman ADMAS y fumarato, que son compuestos que están oxidados. Muy bien. Ahora hablamos de un flujo, ¿cierto? Hablamos de un flujo de electrones. Ah, miren, se me ocurrió algo. Acá. Hablamos de un flujo, ¿cierto?, de electrones. Y como es un flujo de electrones, vamos a tener que llegar hasta el complejo 4. Pero fíjate bien, el flujo va a ser desde el complejo 1 hasta una molécula que nos va a ayudar como una especie de puente para llegar hasta el complejo 3. Y esta puente se conoce como coenzima Q, ¿ya? O ubiquinona, ¿ya? Coenzima Q o ubiquinona, ¿ya? Es un puente, ¿por qué? Y aquí les muestro también la pizarra. Porque la distancia entre el complejo 1 y el complejo 3 es muy extensa. Por lo tanto, utilizamos un puente para que los electrones siempre estén contenidos en la cadena y no se escapen de la cadena. Porque como ya lo deben saber, electrones libres ya son súper dañinos para el organismo. No sé si ustedes han escuchado hablar de los procesos de oxidación dentro del organismo o de los radicales libres, ¿ya? Esas moléculas se generan a raíz, por ejemplo, de esta salida de electrones involuntaria desde la cadena, ¿ya? Por supuesto, a partir de otros procesos también, la radiación solar, ya la exposición a algún contaminante, etc. Pero uno de los motivos por los cuales generamos radicales libres es también el flujo de electrones fuera de la cadena, ¿ya? Entonces, pasamos desde el complejo 1 los electrones hasta la ubiquinona o coenzima Q, y luego pasamos desde ella hacia el complejo 3, ¿ya? Fíjate entonces que el flujo de electrones no fue 1, 2, 3, fue 1, ubiquinona, 3, ¿ya? Para que lo tengan presente. Lo mismo el complejo 2. Complejo 2, los electrones pasan a la ubiquinona y desde la ubiquinona pasan, ¿cierto?, al complejo 3, ¿ya? Les voy a mandar una foto a los compañeros de México de lo que llevamos hasta ahora, por si es que no se ve muy clarito ahí en la cámara mía, para que me vayan siguiendo. Al tiro voy. Ahí les compartí entonces el esquema, ¿ya? Entonces hablamos de que este flujo de electrones va a ocurrir desde el complejo 1 hasta la coenzima Q o ubiquinona y desde ahí al complejo 3. O desde el complejo 2 hacia la ubiquinona y de ahí al complejo 3. Entonces, tengan claro de que el flujo de electrones no va a ser 1, 2, 3, no. Es 1Q3 o 2Q3, ¿cachai? Ese va a ser el flujo. Siempre, por supuesto, desde los dadores iniciales que teníamos el NaOH para el 1 y el succinato para el complejo 2. ¿Ya? Bien. Ah, claro, es que aquí quedan cerca, ¿cierto? La compañera nos pregunta que ¿por qué el 2 utiliza la coenzima Q si está más cerquita del 3 que el 1? ¿Cachai? En términos del esquema que les mostré. Pero claro, solamente por el esquema. La distancia igual es larga, entonces, en términos celulares. Entonces igual requiere este ayudante que es la Q. Y fíjense que la coenzima Q hace las veces de carrito. Va a buscar electrones al 1 y al 2, va al 3 y los entrega. Vuelve vacía y así va, todo el rato. ¿Cachai? Va y viene. ¿Ya? Buscando electrones, claro. Como un tren. De hecho, después lo vamos a explicar igual que un tren. El complejo 3 recibe los electrones desde el 1 o desde el 2 o desde la coenzima Q, ya siendo más específico, desde la coenzima Q. Y el complejo 3 le va a entregar los electrones al complejo 4 también pasando por otro ayudante, por otro puente, que en este caso corresponde al citocromo C. Entonces el citocromo C va a actuar como puente del traspaso de estos electrones hasta el complejo 4. Buena pregunta de la compañera. Fíjense lo siguiente.
La ubiquinona la dibujamos dentro de la membrana interna. Por lo tanto, si recordamos los contenidos de química, aunque fue una pincelada de química, tiene características de hidrofóbica. Es decir, la coenzima Q no es afín al agua, ¿ya? No puede estar en contacto con el agua, como que fuera una gota de aceite. En cambio, el citocromo C, como bien preguntó la compañera, ¿por qué lo dibujó en el espacio intermembrana? Es una molécula que es hidrofílica. Por lo tanto, sí puede tener contacto con esa zona del espacio, el espacio intermembrana, que tiene abundante agua, ¿ya? Tú me dices, oye, pero ya dentro de la membrana interna, ¿qué es lo que hay que la hace ser una zona hidrofóbica? ¿Qué creen ustedes adentro de la membrana? ¿Qué hay? Cuando pensábamos en una bicapa lipídica hacia adentro, ¿qué es lo que quedan? Las colas, ¿cierto? Las colas de los fosfolípidos, por ejemplo, que componen, ¿cierto? Del colesterol, por ejemplo, que componen la membrana plasmática. Por lo tanto, la ubiquinona se siente súper contenta estando en esa zona interna, porque es hidrofóbica. En cambio, el citocromo C no, porque el citocromo C es un compuesto, es una molécula, perdón, hidrofílica, por lo tanto, no puede estar tan cerca de esta zona hidrofóbica. Por eso se va al espacio intermembrana. Muy bien. Citocromo C entonces le entrega los electrones al complejo 4. Y ahora les dije que lo íbamos a explicar como un tren. ¿Qué pasa si usted llega a la última estación de trenes y no se bajan los pasajeros? ¿Se podrán subir más pasajeros en las estaciones anteriores? No, por cierto, porque se satura el tren. O sea, llega a la estación última, no se baja nadie, el tren queda parado, no se devuelve a buscar a nadie y ahí quedó, ¿cachai? Entonces aquí no. Aquí lo que realiza la cadena transportadora es en el complejo 4 ingresa oxígeno, ¿ya? Y este oxígeno corresponde al aceptor final de electrones, ¿ya? El último molécula que recibe los electrones para que se mantenga el flujo es el oxígeno. Y fíjate que al interior de la matriz, este oxígeno va a formar agua, ¿ya? Entonces tenemos un flujo de electrones como primera función de la cadena. Y si hacemos un repaso, les voy a mandar primero la foto a los compañeros, un segundito, que ya está completa la foto, así que la pueden seguir acá en la explicación del resumen. Denme un segundo para proyectársela. Se la voy a ir explicando desde el mismo esquema. Entonces dijimos, una cadena transportadora, ¿cierto? Que está compuesta de ¿cuántos complejos de proteínas? 4, muy bien. ¿Que dónde estaba ubicada, oiga? En la membrana interna, muy bien. ¿Cuál era una de sus funciones? El flujo de electrones. El flujo de electrones, ya, muy bien. Y posee dadores de electrones, que eran 2 moléculas. ¿Quiénes son? El NADH Y el succinato, ¿cierto? ¿Y qué complejos? Muy bien. ¿Y qué complejos son los que reciben electrones? El 1 y el 2. El complejo 1 y el complejo 2. Y fíjate que los electrones van a fluir. Van a fluir desde el 1 al 2, ¿cierto? Muy bien, del 1 al 3. Y en el paso del 1 al 3, ¿quién me ayudaba a que llegaran? La coenzima Q, excelente, ¿ya? Muy bien. Y desde el 2 pasan directo al 3, ¿no? También pasan por la coenzima Q, muy bien, ¿ya? Muy bien. Y fíjate que estos electrones que llegan al complejo 3 van a pasar al 4. Y en el complejo 4 no pasan directamente. Y los ayuda una molécula que es hidrofílica. ¿Cómo se llamaba? El citocromo C, ¿ya? Y fíjate que los electrones cuando llegan al complejo 4 tienen un aceptor final de electrones, que ¿quién es? El oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno, ¿qué facilita? Que él al reducirse, es decir, al captar los electrones que venían fluyendo, podemos ingresar nuevos electrones, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que hace el oxígeno es vaciar la cadena, ¿ya? La vacía, para que puedan recibirse más electrones. ¿Se fijan? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Acá adelante bien? ¿Atrás? Algunos están estudiando aquí, así que no les voy a preguntar mucho, pero aún así me van siguiendo, ¿ya? ¿Y los compañeros ya en México, cómo van? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, excelente, gracias. Excelente, dos. Ya, gracias. Buenísimo. Entonces, esa es la primera función, ¿cierto?, de esta cadena transportadora. Y tenemos una segunda función, porque yo les dije que la cadena finalmente iba a terminar en la producción de ATP, ¿ya? Entonces, fíjate que la segunda función tiene que ver con el cambio de posición
de los protones. ¿Ya? Aquí no se mareen, la palabra protón es nada más que una manera de referirnos a los hidrógenos con carga positiva. Ya, no piensen que es el protón del núcleo, a eso voy. Ya, no es el protón del núcleo, sino que son hidrógenos con carga positiva, es decir, son hidronios, así es el nombre técnico, ¿ya? Pero estos hidrógenos con carga positiva van a fluir desde la matriz, y acuérdense bien de eso, porque es pregunta así tal cual, calcadita en la prueba, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Aquí les estoy dibujando, ¿cierto?, el traspaso de los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y con el esquema que ya les acabo de mostrar, déjenme mandarles una foto a los compañeros igual para que la vean más cerquita. Eso mismo le iba a preguntar, pues no me eché a perder la pregunta. Déjenme salir de esta y abrimos esa, ya. Ahí les mostré, chicos, el flujo de protones. Entonces ahora les pregunto lo que la compañera preguntó recién. ¿Qué complejos son los que están intercambiando protones desde la matriz hacia el espacio? El 1, el 3 y el 4. Y tú me dices, oye, profe, pero más nombre, más número y más cuestiones que aprenderme. Pero no, pues mira, aquí lo pueden hacer a lo mejor con una analogía a lo que les gusta el fútbol, ¿ya? Y de repente es un poco más chiste el comentario, pero no, acá en Chile no, ya no tanto, porque hay hartas chicas que también juegan fútbol, pero pueden hacer una analogía con la formación clásica del fútbol, ¿ya? 4 protones en el complejo 1, 4 protones en el complejo 3 y 2 protones en el complejo 4, ¿ya? Entonces, sí, sí, ¿ya? Entonces ahí pueden usar esa analogía para un poco aliviar, ¿cierto?, todo esto que estamos memorizando, porque hay hartos nombres de enzimas y hay hartos nombres de moléculas, coenzimas, etcétera, que ya hemos estudiado, ¿ya? Entonces aquí cumplimos la segunda función de la cadena, que es, fíjate la palabra, translocar. Translocar es cambiar de posición, no, pues en el fondo es un concepto más técnico, pero es eso lo que hace. Cambian de posición los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Con esto ya cerramos la función de la cadena, ¿no? Diga. Complejo 4, claro, forma H2O porque el oxígeno al recibir los electrones se reduce y captura hidrógeno y forma H2. Ah, porque son 2 protones. Porque la capacidad de ese complejo es distinta nomás. No tiene que ver con la formación de agua. No. Porque la compañera nos preguntaba por qué el complejo 4 translocaba solo 2 protones, ¿ya? Ajá, de posición. Y tú me dices, oye, pero ¿y cambio de posición? ¿Para qué? O sea, se está por enredando la cadena, si en el fondo aquí lo que hizo con los electrones ya cumplió su función, que era fluir los electrones. Sí, pero fíjense, este cambio de posición de los protones le va a dar la siguiente característica al paso que viene después, que es la formación de ATP. Entonces, fíjense acá, mira. Y con esta parte de formación de ATP ya después le voy a dar el pase a la profesora Paulina, ya, porque si no me voy a dar un monólogo nomás acá yo solito de la materia. Voy a ampliar esta membrana interna, ya me va a quedar media fea, pero bueno. La vamos a ampliar un poquitito ahí, la ampliamos hacia el lado, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Asociado a la membrana interna, incrustado dentro de la membrana interna, también nos vamos a encontrar con una enzima que se conoce como ATP sintasa o ATPasa, ¿ya? Y fíjate que esta ATP sintasa va a estar incrustada en una de sus partes va a estar incrustada en la membrana interna. Entonces tú me dices, oye, pero a ver, espera. La ATP sintasa es una enzima que tiene 2 partes, claro. Tiene 2 partes. Tiene una subunidad que se conoce como F0, que es la que está incrustada en la membrana, y una subunidad que se conoce como F1, que está proyectada hacia la matriz. Acuérdate que hacia adentro estaba, ¿cierto?, la matriz, ¿ya? Y tú me dices, ya, ok, ¿pero para qué sirve? Fíjate que F0 tiene la función de devolver los protones hacia la matriz. Y tú me dices, oye, pero bien linda la cosa, o sea,
trabajó la cadena en sus 3 complejos enviando protones y ahora los devuelve. Pero fíjense que no los devuelve para fastidiar a la cadena, sino que los devuelve para, al interior de la mitocondria, formar ATP. ¿Ya? Este paso que acabo de presentarles se conoce como fosforilación oxidativa. Se los voy a apuntar aquí en la pizarra igual y les voy a tomar la foto para que los compañeros la vean más cerquita. Fosforilación oxidativa. ¿Ya? Fíjate que esta fosforilación oxidativa es el paso que tiene por función, ¿cierto?, formar ATP al interior de la matriz gracias al flujo de protones. O sea, tú me dices, ahora, profe, todo me cuadra. La cadena transportadora realizó este cambio de posición de los protones para darle energía a la ATP sintasa y poder formar ATP en la matriz. Claro. Esa fue la función, porque en el fondo le dio combustible para que después ocurriera la formación de ATP. ¿Ya? Tú me dices, oye, pero ¿por qué? ¿De dónde saca este combustible? ¿Por qué se genera? Y fíjate que esta es una explicación un poco más complicadita que la vamos a apuntar aquí al lado de la pizarra porque igual quiero que les quede. Pero como les digo, es compleja, así que la vamos a dibujar acá. Y les voy a tomar la foto a los compañeros de México para que vean el esquema que hicimos recién de la ATP sintasa. Ahí va a salir la foto y se las voy a proyectar al tiro también acá en la ¿cuánto se llama? En la pantalla. A ver, ahí. Ahí sí, ¿ya? Eso fue lo que anotamos recién. Muy bien. Entonces, como les decía, esta formación de ATP está asociada a un potencial electroquímico. Eso es lo que les quería presentar. Entonces, la formación de ATP se explica debido a que se generó un potencial electroquímico. Y este potencial electroquímico se generó por 2 factores. Por la diferencia de concentración y también por la diferencia de carga que generaron los protones, ¿ya? O sea, el haber transportado o cambiado de posición los protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana generó una diferencia de concentración donde en un momento en el espacio intermembrana hubo más protones que en la matriz y además una diferencia de carga donde hubo más cargas positivas en el espacio intermembrana o hacia esa zona de la membrana interna que en la parte de la matriz, ¿ya? Por lo tanto, ahí les voy a mandar igual la imagen para que la vean los compañeros desde la presentación ahí en México. Entonces, esta formación de ATP, repito, el ATP sintasa se debe a eso, ¿ya? Muy bien. Voy a avanzar con la lámina de la diapositiva, nada más que para que ustedes vean que también la información está contenida ahí. Les repito, la grabación de la sesión va a estar disponible para los estudiantes también y la pueden revisar luego. Y ahora les voy a dar el paso a la profesora Paulina para que continúe con los contenidos de desacoplantes e inhibidores. Si desea, profesora Paulina, yo le voy pasando las diapositivas cuando usted me diga. Mientras tanto, me voy a silenciar. Ok, muy bien. Primeramente, saber si me escuchan bien. ¿Se escucha por acá? Sí.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los desacoplantes y los inhibidores. Ahorita nosotros recibimos una explicación por parte del doctor Eduardo acerca de cómo se genera el gradiente electroquímico que permite el movimiento de la TPasa. Muy bien. Entonces, el mantenimiento del gradiente de electrones es prácticamente lo que permite la funcionalidad de las porciones, por ejemplo, la F0, por cierto, soy muy maleta, y la F1. Es decir, dentro de los complejos que van a permitir el paso de electrones, se crea una diferencia de potencial, creando aquí una zona mayormente negativa y la expulsión de los protones de hidrógeno crea una zona positiva. Además, la presencia de mayor contenido de protones en la parte intermembrana hace que haya una atracción. Esto es lo que conocemos como teoría quimiosmótica, es decir, el mantenimiento de concentraciones de protones en el exterior mucho mayor a diferencia del interior. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más protones con carga positiva en el exterior y carga negativa en el interior? Hay atracción, es decir, por ende los protones quieren entrar hacia la zona negativa. Primero porque es la carga opuesta y se atrae. Segundo porque la concentración es menor acá en el interior. Por lo tanto, cuando esto suceda, empieza un movimiento de estos protones hacia la parte interna. Y una vez generado esta corriente de protones hacia el interior, permitimos el desplazamiento o el giro de la porción F0. La porción F0 de la TPasa es la que se encarga de hacer la síntesis. ¿Okay? Entonces, en este sentido, es importante que conozcamos la actividad de sustancias que concretamente nos sirven para identificar ya sea el paso de los electrones a través de cada uno de los complejos o de sustancias que desacoplan como tal la actividad de la cadena de transporte. Perdón, ahí por favor. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, la parte de los inhibidores. Uno de ellos es la rotenona, en los cuales estamos observando que hay una inhibición del transporte de los electrones, o bueno, los protones hacia el exterior. Esto quiere decir, muchachos, que la principal función del complejo 1 es no solo la transferencia de los protones hacia la Q o la ubiquinona, sino también la expulsión de 4 protones no se va a llevar a cabo. ¿Okay? Entonces aquí estamos inhibiendo como tal la salida de los protones hacia el exterior. ¿Esto qué consecuencias podría tener considerando esto? ¿Cuál será la consecuencia más lógica con respecto a esto? ¿No hay una qué? Producción de nada. Producción de nada. Bueno, inicialmente, si por ejemplo bloqueamos a partir de aquí, no podemos utilizar este complejo. Por lo tanto, quiere decir que 4 electrones no van a salir al espacio intermembrano. Pero eso no significa que todo está bloqueado, ¿sí? No, porque se puede utilizar el concepto. Sí, podemos utilizar el complejo 2. Entonces, la principal utilidad que han tenido estas sustancias inhibidoras es para trazar el mecanismo de movimiento de todos los electrones. Es decir, son sustancias, en este caso algunos venenos, que nos ayudan a identificar cómo se desplazan los electrones a través de las proteínas de la cadena de transporte. También tenemos la antimicina que bloquea la actividad del complejo 3. Entonces, quiere decir que todos los demás sí pueden quedar reducidos, pero a partir del complejo 3 se quedan oxidados porque no hay transferencia de esos electrones hacia las siguientes partes de la cadena. Entonces, como vemos aquí, también hay inhibición del complejo 4 por cianuros y monóxido de carbono. De hecho, la inhibición con monóxido de carbono es una de las razones de fallecimiento a las personas, por ejemplo, las que están en el norte
cuando en temporadas de frío. Entonces, ¿qué hacen las personas que están en el norte? Encienden sus anafres, pero ellos se duermen. Entonces, el humo que se despide es monóxido de carbono. Entonces, este monóxido de carbono intoxica a las células al inhibir al complejo 4. ¿Cuál es la función del complejo 4? La transferencia final de los hidrógenos desde el citocromo C hasta la del oxígeno, con la formación de una molécula de agua más la expulsión de 2 protones para crear este gradiente. Entonces, este mantenimiento es fundamental. Los inhibidores que propician la no reducción de estos complejos. Por lo tanto, no hay transferencia y creación del gradiente de electrones. ¿De acuerdo? ¿Podría pasarme a la otra diapositiva, doctor? Aquí tenemos algunas sustancias y los sitios de inhibición, ¿okay? Sobre todo los efectos en la producción de ATP y el efecto en el consumo de oxígeno. Estos experimentos de medición, muchachos, se pueden hacer utilizando una suspensión de mitocondrias. Por ejemplo, tomamos un tejido, lo vamos a macerar en un mortero, luego por centrifugación se separan las mitocondrias y a esas mitocondrias se les puede colocar en un oxímetro, que es para medir el consumo de oxígeno, y se le van agregando diversos inhibidores. Dependiendo de si se ve mayor o menor consumo de oxígeno, sabremos si se están inhibiendo uno, 2 o más complejos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí están algunas sustancias como la rotenona, la vital, que es uno de los más litúricos, y en el caso se produce menor cantidad de ATP, pero no significa que se vaya a detener como tal, ¿no? Ahora, si hablamos del complejo 3, no se produce ATP y no se consume oxígeno. ¿Por qué razón el bloqueo del complejo 3 tiene una no producción y un no consumo de oxígeno, a diferencia de la vital o la rotenona? Porque la rotenona y la vital solamente están bloqueando el complejo y de ahí sí se pueden seguir obteniendo. Pero si se bloquea el complejo 3, ¿cuánto ya no se puede seguir? Exactamente. Prácticamente, si nosotros bloqueamos las últimas partes de la cadena de transporte, pues evidentemente no va a haber ni formación de ATP. Y si no se forma ATP, pues no podemos consumir oxígeno al hacer la transferencia para formar agua. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Más o menos. ¿Me escuchan bien allá en Chile? ¿Se escucha bien? Dicen los chicos. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí tenemos, pues, la diferencia que hay entre... Bueno, les voy a hablar acerca de los desacoplantes. Nosotros vimos que los inhibidores, pues, literalmente inhiben a las proteínas que conforman la cadena de transporte. Los desacoplantes hacen algo muy distinto, es decir, tienen mecanismos diferentes. Los desacoplantes hacen lo siguiente. Habíamos dicho que para propiciar el movimiento de la proteasa en su posición F1 y F0 necesitábamos un gradiente, ¿no?, de protones. Era muy importante este mantenimiento, pero los desacoplantes hacen más permeable a la membrana de la mitocondria, haciendo que los protones entren por cualquier lado. ¿Qué significa? Que los protones ya no van a entrar únicamente por la porción F1, van a entrar por cualquier parte de la membrana. ¿Y qué va a pasar con el gradiente electrónico? Ya no va a existir. Desaparece. Por lo tanto, el movimiento de los electrones que permite la síntesis de ATP ya no se va a generar. Entonces, aquí vemos dos mecanismos distintos. Los inhibidores, literalmente, inhiben la transferencia de los protones hacia el exterior y los desacoplantes hacen mucho más permeable a la membrana de la mitocondria. Por eso desacoplan la cadena de transporte de electrones. Entonces, entendemos que hay dos mecanismos distintos para estas sustancias. ¿De acuerdo?
¿Tienen alguna duda aquí? No. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algunos de los más importantes, 2,4-dilitrophenol. En este caso, el efecto de la producción de ATP se puede mantener sin aumento ni disminución, pero el consumo de oxígeno aumenta. ¿Por qué aumenta el consumo de oxígeno, muchachos? Más permeable la misma. Porque están entrando más cantidad de protones que no pueden permanecer como tal, entonces tienen que transferirse al oxígeno para formar agua. El consumo de oxígeno se incrementa, pero la síntesis de ATP permanece. ¿Por qué? Permanece, primeramente porque no significa que ya no van a pasar los protones por aquí, pero ya no van a pasar únicamente por ahí, van a entrar por cualquier parte de la membrana, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor, doctor. Muy bien. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en esta gráfica, en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de la Y de la izquierda tenemos el oxígeno consumido y acá tenemos la cantidad de ATP sintetizado. Entonces, fíjense bien lo que tenemos aquí. La producción se inicia cuando nosotros iniciamos con la síntesis de ADP y la transferencia de hidrógenos de hexocinado. Entonces, empezamos la producción de ATP y el consumo de oxígeno, lo normal, como debe suceder. Ahora, a partir de que se añade cianuro, ¿qué vemos? Cianuro es un inhibidor, por lo tanto, ¿se acuerdan cuál es el que estamos bloqueando? El complejo 4. Recuerden que cianuro y monóxido de carbono bloquean el complejo 4, por lo tanto, la transferencia final hacia oxígeno para formar agua no se puede dar. Sin embargo, se mantiene hasta que se agota la cantidad disponible, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Ahora, fíjense, es el mismo tipo de gráfica. Y aquí tenemos lo mismo. Se inicia la producción, pero es DNP. No, dinitrofenol, que es un desacoplante. ¿Cómo se ve la síntesis de ATP? Sí, o sea, se mantiene, ya no incrementa, pero ¿qué sí incrementa? ¿Por qué se incrementa el consumo de oxígeno? Porque la membrana es supermeable y está pasando oxígeno por todas partes. Exacto. Se incrementa la cantidad de hidrógenos que entra a través de otros sitios de la membrana, pero la producción de ATP se mantiene constante porque ya no, el gradiente electroquímico que debe impulsar la síntesis de ATP ya no solo está entrando por la función F1, también por la función, por cualquier parte de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas ahí en Chile? ¿En Chile me escuchan? Escuchamos bien y dicen los estudiantes que no, no, profesora. Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos. Vamos a dar inicio a las actividades de cierre. Ya tienen todas las instrucciones. Espero que allá en Chile estén preparados también. Mientras voy a iniciar la carga y voy a proyectar.
Bien, muchachos. Ahí está el PIN para que puedan ingresar para acceder al Cancún. Vamos a hacer una actividad para ver si prestaron atención toda la clase. Vamos a ver quién va a ganar. Son 2 actividades si el tiempo lo permite. Si no, esta sería la única. ¿Qué poner el PIN? No leyeron las instrucciones. Tenían que colocar su nombre y las siglas de su universidad. O sea que López Obrador se puede salir. Lo mismo para la Universidad de Chile, por favor, colocar su nombre seguido de las siglas VM. Ahí voy. Doctor, permítame, por favor.
están valiendo chismes. Milagro de Dios. ¿Qué pasó, Vale? Estoy quedando, ¿eh? Permaneciendo. Y vayan esa, ya, por favor. Y vayan esa, el ordinario. Claro que sí. Ya si fallan estas, chiquillos, quiere decir que no capturaron nada de la clase, así que bien atentos allá. Bien, bueno, amor. Ya se acercan las últimas dos, por favor. Ahí está la flecha verde, le está dando una pista. Ya la última, amor, ya, por favor. Muy bien, Eduardo. Aquí corren con ventaja, sí, porque estos contenidos del rendimiento no los calculamos con los chicos de Chile. Así que ahí van con ventaja ustedes. Muy bien, vamos a ver quiénes son los ganadores de la actividad. Pizza, en tercer lugar. Página. Y en primer lugar, Eduardo. Con todos, muchachos. Bien. Pues con eso ahora sí cerramos. Les agradezco muchísimo. Muy bien, Eduardo, ¿ah? Profesora Paulina, ¿me escucha? Buenísimo. Quería comentar que los estudiantes de nutrición a las 10:30 de Chile, a las 9:30 de ustedes, tuvieron que irse a otra clase. Así que por eso no vieron PIN que tuviera VM, ¿ya? Pero los felicito porque la verdad es que participaron bastante y por lo que se veía, o sea, lo que se oía en la sala, ustedes tenían mucha actividad y así que los felicito. Muy bien. Sí, no se preocupe, una lástima, ojalá hubiera podido estar su
alumnos, pero sí, bueno, al final se terminó con una sesión de taller, igual de la maestra Paulina. Entonces, pues, le agradecemos mucho por la colaboración. Quedamos muy satisfechos con la sesión. Espero que para ustedes también haya sido favorable y les haya gustado. Genial, muchas gracias. Para los chicos acá también, fíjense que fue bastante reconfortante el hacer un trabajo colaborativo con los compañeros de México en contenidos que son tan intensos. Y nada más que me resta comentarles que les subiremos a los estudiantes de Chile la lista de los grupos una vez que se generen de parte de María Fernanda de la UAG, y a los compañeros de medicina se las haremos llegar la lista de los grupos a través de su profesora Paulina y Alejandra, para que puedan contactarse y responder el control, en el caso de ustedes formativo, en el caso de los estudiantes de Chile sumativo, de esta clase. Así es que la idea es que se contacten por alguna plataforma, Google Meet, Zoom, puede ser Microsoft Teams u otra que a ustedes les acomode, para que se puedan reunir a resolver las preguntas de este control. Y como les digo, tienen que ver con los contenidos de la clase que realizamos hoy. Así es que van a tener ahí esa instancia de encontrarse, de conocerse con los estudiantes de Chile un poquitito más cercana.